Vamos a pasar a la palabra de Dios este día y le damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez. Seguramente hay algunos. Pues sean bienvenidos aquí en este lugar. Compartimos la palabra de Dios, compartimos las Sagradas Escrituras, pero no solamente la compartimos, sino la vivimos. Hasta donde alcanzamos a entender, lo vivimos con la ayuda de Dios. Y también le damos la bienvenida a todos los que nos ven por esta transmisión, por este medio. Saludos allá, donde quiera que se encuentren en casa. Pero también ustedes que están aquí, saludos, que todos los domingos se esfuerzan, se organizan para que puedan estar aquí a este lugar para estudiar la palabra de Dios juntos. Amén. Vamos a abrir la Biblia, vamos a pasar a la palabra de Dios, vamos a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a leer el libro de Génesis, capítulo número 16 y 17. Hoy vamos a estar viendo un tema muy importante que lo he titulado El llamado a la obediencia, ya que como ustedes escucharon hace 8 días igual, que vinieron aquí a escuchar la palabra de Dios, se hablaba acerca de los propósitos de Dios que tiene con cada uno de las personas, pero también yo creo que usted ha hecho muchos propósitos, pero si no hay esto, como vamos a estar viendo, pues los propósitos no se van a hacer realidad en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, acompáñame, el libro de Santiago, capítulo número 1, el versículo número 16 y 17. Dice de la siguiente manera, Génesis 2, versículo número 16 y 17. Una disculpa. Y dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comeréis, ciertamente morirás. Voy a volver a dar lectura, los versículos. Mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él que comieres, ciertamente morirás. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos hable a cada uno en lo personal. Padre, te damos gracias. Gracias te damos, Dios, porque seguramente, Señor, tú tienes palabras para cada uno de nosotros, Dios. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tomes el control del mensaje, que tomes tú el control de todo, Señor, de las mentes, de los corazones, y que nos hables, Dios, a través, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, porque si estamos aquí, Señor, es porque tú nos has traído, así lo entendemos. Si estamos aquí, Señor, es porque tú nos quieres hablar. Háblanos, que sea tu Santo Espíritu que nos guíe, que nos ministre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. La palabra de Dios que acabamos de leer nos habla algo muy importante. Nos habla acerca de cómo es que la palabra de Dios nos clarifica aquí, cómo es que Dios siempre ha tenido el anhelo en su corazón con toda su creación, para que su creación viva de una forma, pues, obediente a Dios, obediente a la palabra, obediente cada día
delante de la presencia de Dios. Y Dios le da la indicación aquí a estos personajes, las primeras personas que nos habla aquí de las Sagradas Escrituras, nos habla acerca de cómo Dios les da ese mandato, les da esa indicación a las personas que vemos aquí a través de la palabra, y les dice algo muy importante, y les dice algo que realmente ellos, muy sencillo de comprender. Y más sin en cambio, si lo vemos un poquito más adelante y un poquito antes también, vemos cómo el hombre empezó a desobedecer a Dios, empezó quizás pues no tomar muy en cuenta de lo que, es decir, lo que había dicho Dios, lo que había indicado Dios, y de ahí tú ya sabes la historia, qué es lo que pasó. En estos tiempos también a nosotros se nos sigue hablando Dios, se nos sigue acercando Dios, se nos sigue acercando el Espíritu Santo para poder, es decir, entender, nos habla a través de diferentes medios que Dios pone para que podamos entender. Mas sin en cambio, muchas veces la vida del ser humano, a través de su necedad, a través de querer ser pues sabio en su propia opinión, pues muchas veces los seres humanos fracasan, muchas veces las personas pues aparentemente son obedientes, mas sin en cambio no lo hacen al 100%. Entonces dice la palabra de Dios que Dios indicó a estos hombres que no deberían de hacer como su propia voluntad, mas sin en cambio ellos no obedecieron, no escucharon, no fueron serios en las cosas que habían recibido. Y entonces así está viviendo el ser humano aquí en esta tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que Dios a través de muchos años, a través de desde que quizás tú tuviste el uso de razón, pues yo creo que Dios también te ha hablado a través de diferentes medios. Cuando imagínate el ser humano, pues realmente, pues yo creo que cada uno de las personas necesita, pues es decir, tener una vida tranquila, necesita vivir una vida quizás más relajantemente, pero por no acercarse a Dios, por no tomar en cuenta el consejo de Dios, por no tomar las Sagradas Escrituras, pues muchas veces el ser humano fracasa. Por ejemplo, ¿cuántos matrimonios hemos visto, hemos escuchado? Que si realmente escucharan realmente la palabra de Dios, que si realmente ellos recibieran el consejo de Dios, pues los matrimonios funcionaran bien, pues las familias funcionaran bien, mas sin en cambio a través de las emociones, a través de sus impulsos de las personas, pues realmente se han equivocado muchas veces, toman a una persona que realmente no es el indicado, pasan algunos meses o algunos años y después viene el fracaso y después viene ya el divorcio y después viene ya, es decir, la separación, y la verdad, este mundo está de cabeza. Si realmente el consejo de Dios se tomara con seriedad, como lo ha dejado Dios establecido a través de las Sagradas Escrituras, este mundo totalmente fuera diferente, pero hoy en estos días que estamos viviendo, son días donde la maldad se ha incrementado de una forma impresionante, empezando desde casa, empezando desde ahí con la familia, empezando de diferentes medios, y yo creo que Dios nos ha dejado la palabra de Dios para poder seguir el consejo. Y esa es la preocupación que hay en estos días, nosotros que nos congregamos, nosotros que traemos una Biblia. Y si traemos una Biblia, si nos habla Dios, yo creo que debe de corregir la persona inmediatamente. ¿Por qué? Porque esto viene de arriba. Esto no es alguien que, como podríamos decir, como algo personal, como para querer nosotros sacar algún beneficio, no, sino es Dios hablándonos para que su creación, para que las familias de la tierra, para que los seres humanos de la tierra se corrijan. Mas sin en cambio, cuando Dios nos habla a través de la palabra de Dios, que nos dice que no debemos de robar, porque mira, toda desobediencia va a haber una consecuencia. Toda desobediencia a la palabra de Dios, toda desobediencia
de no estar cerca de la presencia de Dios, pues mira, eso va a haber una consecuencia en nuestras vidas y realmente, como se estaba predicando hace 8 días, a lo mejor todos tus objetivos, todas tus metas, todos tus planes, si realmente no hay una obediencia a Dios, pues mira, eso va a venir a un fracaso. Pero no es porque Dios pues quiera que tú fracases, sino más bien es el ser humano que realmente pues no ha puesto en práctica la palabra de Dios. Qué grave es esto cuando una persona escucha y no quiere obedecer a la palabra de Dios. Entonces, por eso es que muchas personas están haciendo su propia voluntad, cuando Dios nos habla, pues a través de este precioso libro, que debe de haber una obediencia en la palabra de Dios. Y yo creo que tú has escuchado esto, ni es la primera vez, ni es la última vez, pero te quiero decir algo así de parte de Dios, como dice Pedro, aunque vosotros la sepáis, pero se te tiene que estar recordando y recordando. Tiene que haber, si tú quieres buscar a Dios con sinceridad, tiene que haber una obediencia, porque aquí se ha predicado mucho acerca del pecado, aquí se ha predicado mucho acerca de las consecuencias. Si realmente no se corrige esto, pues mira, hay un grande peligro ahorita en estos tiempos, como conformarse nada más por una reunión, voy a venir y voy a escuchar y ya cumplí, y de aquí me regreso y ya cumplí, y de aquí 8 días lo mismo, se va a volver una rutina. Y yo creo que si venimos aquí a este lugar, yo creo que queremos que Dios realmente transforme desde lo más profundo del corazón del ser humano para que tú puedas acercarte a Dios, porque acuérdate lo que dice el libro de San Juan. A lo mejor yo no sé si tú has leído mucho o poco, pero nos dice algo claro en la palabra de Dios. Cuando una persona está haciendo su propia voluntad, nos dice que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno dice que es temeroso de Dios, a ese oye. Yo no sé qué tanto has entendido, yo no sé qué tanto te ha ministrado a través del Espíritu Santo, pero tú sabes que el pecado, llámese la mentira, llámese el robo, llámese el ocioso, llámese el adulterio, llámese pues quizás el alcoholismo, cualquier pecado que comete el hombre, eso lo lleva, es decir, una separación de la presencia de Dios. Recordemos que Dios es santo, recordemos que es el mismo Dios, como nos dice el libro del autor de Hebreos, que es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Entonces, vemos que en este mundo donde estamos viviendo, pues la maldad se ha incrementado, y yo creo que cada uno de los que estamos aquí, yo creo que traemos una Biblia y escuchamos 8 con 8 días y estamos quizás aquí en este lugar para que nosotros seamos el reflejo aquí en este mundo donde realmente se han vuelto muchísimo, es decir, se ha incrementado la oscuridad, la noche, como dice la misma palabra, la noche está avanzada, pero yo creo que aquí nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, como creyentes de la palabra de Dios, yo creo que debemos de ser el reflejo en donde, allá afuera, donde están las tinieblas. Pero si no hay una obediencia, si realmente no hay una verdadera seriedad para buscar a Dios, por eso que este mundo, por eso que la mayoría de estos lugares, incluso donde tú vas y donde tú asistes, y de hecho también en otras denominaciones o movimientos, podríamos decir, si no se pone en práctica la palabra de Dios, si no se pone, es decir, en primer lugar a Dios, hagas lo que hagas, digas lo que digas, pues mira, tu cristianismo, tu vida así acerca de las cosas de Dios, nunca va a tener un cambio, nunca vas a tener un crecimiento, nunca va a haber realmente una transformación en tu vida. ¿Por qué? Porque no hay una obediencia a Dios. Porque realmente no hay una verdadera obediencia a Dios, y yo creo que si estamos aquí es porque queremos obedecer a Dios, queremos que Dios nos gobierne, queremos que Dios sea el que estemos, es decir, haciendo la voluntad de Dios, pero si realmente no hay una verdadera obediencia, por eso que muchas personas, nos dice la palabra de Dios, que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces yo creo que Dios tiene
Es decir, sabe nuestra vida y tiene palabras para cada uno de nosotros, no solamente cada 8 días, sino cuando tú agarras las Sagradas Escrituras, cuando tú agarras la palabra de Dios, te ministra Dios a través de su palabra. Cuando una persona desobedece a Dios, pues mira, te pierdes muchas bendiciones de Dios que quiere bendecirte, pero por cuanto la persona es desobediente, pierde muchos privilegios, pierde muchas bendiciones que Dios quiere bendecir a su creación, mas sin en cambio por la desobediencia no ha recibido lo que realmente necesita la persona. Así es, vemos aquí este pasaje, cómo es que Dios le da indicaciones a los primeros hombres. Vamos a volver a leer lo que dice aquí la palabra de Dios. Libro de Génesis, capítulo número 2, versos 16 y 17, dice de la siguiente manera: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, todo árbol del huerto podrás comer. Pero aquí viene la segunda parte: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Va a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque hubo una desobediencia a Dios. La gente va a caminar, sí es cierto. La gente va a reír, sí es cierto. La gente va a tener quizás sus propios planes, pero va a estar muerto espiritual. ¿Por qué? Porque hubo una desobediencia a Dios. Eso quiero que te lo lleves aquí y acá, en tu corazoncito. Si hay una obediencia, no esperes que te vaya bien. Si hay una obediencia a través de la palabra de Dios, si hay una obediencia a través de Dios, no esperemos que nos vaya bien. Porque Dios dijo claramente que ciertamente el día que lo comas esto, vas a morir. ¿Qué pasó con los hombres? Desobedecieron a Dios. Desobedecieron al Rey de Reyes. Sí, desobedecieron al Rey de Reyes. Imagínate, ¿sí? Una desobediencia, las consecuencias que le puede venir el ser humano. Las consecuencias que le puede venir a la persona que desobedece a Dios. Yo no sé si tú has leído la palabra de Dios con seriedad. Yo no sé si tú has leído lo que dice la palabra de Dios a través de los evangelios, pero te quiero recordar algo. Cuando nos habla acerca de las epístolas, de la palabra de Dios, cuando nos habla acerca del libro de los Hechos, y varios personajes nos dice ahí la palabra de Dios, que algunos desobedecieron a Dios, pero les vino una consecuencia. Vamos a llamarla así, tuvieron quizás una reflexión, se arrepintieron, no lo sé, pero vamos a decir, no les pasó hasta cierto punto, algo grave. Podríamos nombrar, no sé, como a Pedro, tú conoces la historia, qué es lo que le pasó, o quizás a lo mejor, no sé, David, tú sabes la historia, qué es lo que le pasó, pero me llama la atención por la desobediencia, o por estar ahí engañando, o por estar ahí, no sé, queriendo hacer su propia voluntad, de unos personajes que nos habla acerca del libro de los Hechos, capítulo número 5, nos habla acerca de Ananías y Zafiras, ¿sí? ¿Qué pasó con estos personajes? Que por una mentira, dice la palabra de Dios, una mentira, ellos fueron fulminados. Dios es santo. Dios es santo. Entonces, por una mentira que ellos hicieron ahí, y dice que salieron fulminados ahí en ese instante, el Espíritu Santo trató con ellos, y dice que cuando eso vio las personas, vio la iglesia y vio toda la gente ahí, dice que tuvieron gran temor en ellos. Eso le pasó hoy. Y la palabra de Dios nos dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. ¿Sí? Entonces, si a lo mejor a ti no te ha pasado, qué bueno. Y tienes una oportunidad para que estés caminando en santidad, en obediencia a Dios. Pero si tú estás retando a Dios y sigues de una persona, es decir, pues haciendo tu propia voluntad, no obedeciendo a Dios al 100%, ¿qué va a pasar en tu vida?
Pues ten cuidado, ten cuidado. Entonces las cosas espirituales es algo muy delicado. Es algo muy delicado para poder, es decir, entender y hacer las cosas, lo que me pide Dios, lo que quiere que yo haga Dios, porque muchas personas al no obedecer a Dios con todo su corazón, obedecen parcialmente y eso yo creo que no le conviene a ninguna persona. ¿Por qué? Porque estaría perdiendo el tiempo, ¿sí? Estaría perdiendo el tiempo. Yo creo que el tiempo no es como para derrocharlo, sino es para aprovechar lo máximo que nos habla Dios a través de su palabra. El pecado nos va a llevar a separar de la presencia de Dios, el pecado te va a llevar quizás a perderte por la eternidad, el pecado te va a llevar a separarte cada día y no solamente tú solo, sino lo que vas a estar arrastrando ahí en donde tú habitas, donde tú vives, etcétera, etcétera, porque el pecado, pues tú sabes, eso no tiene una buena relación con Dios, aquella persona con el que está pecando, sino con la persona que realmente está haciendo la voluntad de Dios. Y para eso quizás yo quisiera tomar algún pasaje, lo que nos dice aquí como ejemplo para poder ver lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame por favor aquí en el libro, en el Antiguo Testamento, y vamos a ver de un personaje cómo es que a través de la historia nos deja ver la palabra de Dios y podamos ver aquí entonces en el libro de Primera de Samuel. Y yo creo que tú lo has leído muchas veces y como dije se ha predicado también aquí muchas veces, pero nos va a clarificar otra vez la palabra de Dios y nos dice de la siguiente manera. Primera de Samuel en el capítulo número 15. Y vamos a ver de un pasaje que nos habla muy explícito lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver aquí, y tú lo vas a recordar muchas veces, y yo creo que lo has leído muchas veces y te queda claro. Pero recuerda que todavía y tú y yo estamos aquí. La palabra de Dios nos dice el libro de San Mateo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí no es el que empieza, sino el que acaba. Todos aquí, pues ahora sí que nadie está exento de caer en ciertas cosas, pero si nos guardamos delante de Dios, si nos metemos con Dios, estoy seguro que nos va a guardar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice claramente en el libro de San Mateo 28, voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Pero si una persona que no es obediente, ¿cómo va a estar Dios? Y dice aquí la palabra de Dios, libro de 1 Samuel, capítulo número 15, y vamos a dar lectura a lo que dice aquí el versículo número 3. Dice de la siguiente manera: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. ¿Qué vemos aquí? Dios da una indicación. ¿A quién? Ya vemos la palabra de Dios. Le da una indicación a Saúl. Vas a hacerlo de esta manera. Porque le está dando una orden, ¿sí? Le está dando una orden para que debe de hacer la persona lo que viene de parte de Dios. Pero por cuanto no lo hizo o lo hizo parcialmente, ahora vamos a leer lo que dice el versículo número 7 al versículo número 9. Dice de la siguiente manera: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató al filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dios da una indicación: no te vas a apiadar nada, no vas a llevar nada, sino no traigas nada. ¿Y qué pasó con Saúl? ¿Obedeció? No, parcialmente nada más.
Entonces estamos en este mismo problema donde la mayoría de las personas, con el simple hecho de escuchar un mensaje, con el simple hecho de ir a, no sé, a escuchar un mensaje o que traigo yo la Biblia, muchas personas piensan de que ya están cumpliendo, de que ya son cristianos. La palabra de Dios, cuando nos habla el libro de San Marcos, cuando nos dice la palabra de Dios, que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y te da lo siguiente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no hay una verdadera obediencia, vemos aquí el rey Saúl, el rey que es decir, estaba instruyendo, estaba guiando a Israel, pero por la desobediencia, por no cumplirla, se le quitó el reinado. Se le quitó. Entendamos entonces que si esto les pasó a estos personajes que estaban muy relacionados, muy cercanos a la presencia de Dios, pues ¿qué te esperas tú? ¿Qué te esperas tú? Entonces, ese es el gran problema que estamos viviendo en estos tiempos. Ese es el grande problema donde muchas personas se han acomodado y a lo mejor, pues si digo esto, una mentirita, pues no creo que haga nada a Dios. Y si digo esto quizás, o no sé, tengo ahí mi corazón coqueteando a este mundo, no creo que haga, pues algo Dios. No, acuérdate. Este personaje era un personaje muy importante, el rey Saúl, que estaba al frente, que no era cualquier persona. Estaba guiando al pueblo de Dios, pero por la desobediencia se le quitó el reinado. El Espíritu Santo ya no estaba en quién, en Saúl, sino el Espíritu Santo ya no lo guiaba, ¿sí? Entonces una persona, cuando ya el Espíritu Santo no está tratando con la persona, ¿qué puede hacer entonces la persona? Ningún ser humano puede hacer algo, pues ni porque estuvieran 5, 10, 15, 20 ministros, el Papa, lo que tú quieras, ¿qué puede hacer la persona? Nada. Solamente el Espíritu Santo, que nos dice el libro de San Juan, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces vemos este personaje, el rey Saúl desobedece y entonces le es echado y tú ya sabes cómo terminó su vida. Cómo terminó su vida. Y muchas personas así, y muchas personas durante el tiempo que hemos estado sirviendo a Dios, muchas personas hemos visto a través con nuestros ojos, ¿sí? Que al estar poniendo las cosas como siendo muy liberales, entonces contristaron al Espíritu y la verdad las personas ya no estuvieron caminando bien con Dios, ¿sí? ¿Qué pasó? Contristaron al Espíritu Santo, fueron desobedientes y entonces las personas ya no estuvieron cerca de la presencia de Dios. Por eso dije, qué delicado es esto. Qué delicado es esto si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios y estemos quizás haciendo nuestra propia voluntad. Yo creo que no debe de haber eso en ninguno de nosotros si queremos llegar al cielo. Si tú te propusiste tus metas, tus propósitos este año para que realmente a lo mejor tu vida cada día va a ser más consagrada, que si tu vida realmente quiere decir que te restaure Dios y que si tú estás buscando tu salvación con temor y temblor, lo vas a encontrar. Pero si no hay una verdadera obediencia a Dios, pues no esperes que realmente pues, puedes encontrar eso. Porque acuérdate que Dios es santo. Si recuerdas lo que dice el libro en el Antiguo Testamento cuando Moisés se estaba acercando ahí para ver la zarza, que si ardía o no ardía, Dios lo frenó. Moisés, detente, ¿sí? O sea, Dios lo frenó. Entonces, imagínate en estos tiempos. Hoy la maldad se ha incrementado muchísimo. Hoy la maldad, el pecado, la maldad se ha incrementado muchísimo y vuelvo a hacer énfasis, Dios no ha cambiado sus leyes, Dios no ha cambiado la palabra, ¿sí? Sigue vigente la palabra de Dios y nosotros somos los que debemos de adaptarnos, debemos amoldarnos, debemos de obedecer a Dios
porque Dios ya lo dejó escrito y nos dice claramente que ni una jota, ni una tilde, o sea, se va a quitar, o sea, todo se va a cumplir al pie de la letra. Dios es santo, nosotros somos seres humanos, y por cuanto nosotros somos seres humanos, debe de haber entonces una verdadera obediencia a Dios. ¿Nosotros queremos entrar al cielo? Sí, pero tiene que haber una verdadera obediencia a Dios, un temor a Dios, ¿sí? Porque cuando se pierde el temor, pues ya te imaginarás entonces. Pues ¿cuál temor? Vivo como quiera, hago lo que yo quiero, voy a donde yo quiero, etcétera, etcétera. Yo creo que si nosotros queremos que Dios nos gobierne, pues nosotros debemos de acercarnos con toda humildad delante de Dios y que nuestra vida pues sea agradable delante de los ojos de Dios. Un hombre sabio, yo creo que tú también te las has leído a través de las Sagradas Escrituras, como el rey Salomón también, tú lo conoces a través de las Sagradas Escrituras, por no ser obediente a Dios, por no escuchar las indicaciones que Dios dijo, mira, no te vayan a desviar tu corazón a las mujeres, Salomón. ¿Y qué hizo? Lo contrario. Un hombre sabio, un hombre cercano a la presencia de Dios, un hombre que realmente estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero acuérdate, aquí también hay un adversario muy astuto para que te diga, no es cierto, no es como realmente tienes que ser de esta manera, no. Dios dejó las Sagradas Escrituras y todo esto sucedió para que nosotros nos demos cuenta que realmente con Dios tenemos que caminar muy alineadito delante de la presencia de Dios. Ahorita en estos tiempos que estamos viviendo hay como un cristianismo, vamos a llamarle, un cristianismo muy light. No, la palabra de Dios nos dice claramente en el libro del profeta Jeremías que debemos de andar en camino de santidad. En camino de santidad. Si no hay una verdadera santidad en la persona, no hay una verdadera obediencia, pues mira, acerca como lo que estábamos hablando, acerca de cómo es que también rey Salomón, al no escuchar la palabra de Dios, su corazón fue desviado delante de la presencia de Dios. La verdad es que el pecado, como acabo de decir hace rato, y tú lo sabes, y vuelvo a hacer énfasis, el pecado nos va a separar de la presencia de Dios. Si estás aquí, pues aprovecha que realmente que Dios ha tenido misericordia de ti para que tu vida sea cambiada, sea transformada en estos tiempos, porque acuérdate la palabra de Dios que nos dice que en estos postreros tiempos iba a haber mucha gente que amadores de sí mismo. Nos dice la palabra de Dios que iba a haber gente que realmente iba a tener solamente comezón de oír, pero no iban a poner en práctica la palabra de Dios. En otras palabras, si tú no vas a la palabra de Dios, pues mira, ¿cómo vas a entender? Con un solo mensaje, yo no sé, pero si tú eres una persona cuidadosa y lees la palabra de Dios y te gusta y te agarras la palabra de Dios, pues yo creo que Dios te va a hablar no solamente en un mensaje de domingo, sino te va a hablar todos los días y te va a decir y te ha dicho qué es lo que debes de quitar en toda tu vida, pero muchas veces las personas se lo dejan todo a la responsabilidad a Dios. No es así. Dios dijo cómo, que debería haber un arrepentimiento y una fe en el Señor Jesucristo. De esa manera dijo Cristo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Aleluya! Eso dijo Cristo. Entonces, por cuanto la desobediencia de los hombres, pues muchas personas se han perdido delante de la presencia de Dios. Muchas personas. Entonces, cuando Dios te ministra, cuando Dios te hace el llamado, cuando Dios te marca lo que tienes que quitar, pues yo creo que debes de entender una cosa. Es Dios que lo pide, no somos nosotros. Es Dios que por amor a Dios, por cuanto te ama Dios, por eso es que te habla o nos habla a todos, ¿sí? Que nos habla a todos y por cuanto nos habla a todos, y yo creo que debe de ser uno diligentemente para arreglar las cosas, para quitar las cosas que realmente no le agradan a Dios.
Eso es muy importante, porque si nosotros nos quedamos de brazos y si nosotros nos queremos, es decir, que Dios haga todo, por eso que muchas personas no han sido cambiados sus vidas, no han sido transformados sus vidas, entonces, qué grave es esto. Qué grave es esto al no obedecer a Dios, porque yo creo que como seres humanos entendemos bien claro lo que pide Dios, pero muchas veces el adversario también, acuérdate, él no quiere que tú busques a Dios con todo tu corazón. Hay una lucha, pero por cuanto una lucha hay, pues dice la palabra de Dios, el adversario ya no tiene parte ni suerte aquí. Entonces Dios ya lo derrotó, pero tú tienes que poner en práctica para que no te pierdas. ¿Por qué? Porque te puedes perder por la eternidad, por una desobediencia, por el pecado, te puedes perder por toda la eternidad. Y espérate, ¿sí? No se compara nada, quizás me faltan palabras para describir lo que está esperando, es decir, lo que realmente la persona va a vivir en el día de su muerte si es que no tuvo una verdadera conversión en su vida. Es importante entonces de tener bien claro si no verdaderamente no hay una verdadera obediencia a Dios, pues realmente, mira, el pecado nos va a llevar a perder por toda la eternidad. Sí. Entonces, ¿qué debe haber en la vida de la persona? Un cambio, ser diligente la persona para que realmente esté obedeciendo a Dios. Vamos a ver algunos personajes que realmente sí obedecieron a Dios. Acompáñame el libro de Génesis, capítulo número 12, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Libro de Génesis, capítulo número 12, y vamos a dar lectura a lo que dice aquí, el versículo número 1 nos dice la palabra de Dios. Hay varios versículos, pero solamente tomé algunos. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo número 12, el versículo número 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dice la palabra de Dios, aquí vemos que Dios le habla a Abraham y le da una indicación, ¿sí? Y si tú le lees un poquito más adelante, pues dice que Abraham salió sin saber a dónde ir. Abraham no cuestionó a Dios. Abraham tan solamente escuchó la palabra de Dios y le dijo, mira, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? Y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Vemos aquí a Abraham, el padre de la fe, nos dice que él obedeció. Él obedeció a Dios por cuanto no lo cuestionó Dios. Bueno, si tú me dices que voy a salir, pues a ver a dónde voy a ir, a ver quién me va a recibir y a dónde voy a llegar, en qué ciudad o en qué pueblo. No vemos nada de eso que dice Abraham. No vemos nada de eso. Pero muchas personas en estos tiempos igual, las personas, bueno, ¿por qué tengo que dejar esto? Yo creo que esto no es tan pecaminoso. ¿Por qué tengo que dejar el mundo así, así? No. La palabra de Dios nos dice claramente que cómo es que Abraham, pues él obedeció las indicaciones del Rey de Reyes. Él obedeció. Entonces, ¿por qué no obedeces tú? ¿Por qué no obedeces tú? La palabra de Dios nos dice que entonces que Abraham sale de la ciudad, de su pueblo, de su país, sale él obedeciendo a Dios. Si me dice Dios que me va a llevar a tal lugar y voy a llegar hasta Canaán, Dios tiene buenos planes para mí. Dios tiene buenos propósitos para mí. ¿Por qué? Porque lo dice mi Señor. ¿Por qué? Porque lo dice mi Señor. Entonces, pues yo voy a ser obediente a lo que me dice Dios. ¿Y cuántos ahorita, en estos tiempos, hay un grande engaño en estos tiempos que estamos viviendo, como nos dice la palabra de Dios, que son los posteriores tiempos y muchas personas viven engañados diciendo que soy cristiano? La palabra de Dios nos dice claramente que seamos obedientes a Dios.
Para poder agradar a Dios necesitamos hacer la voluntad de Dios, como vemos este personaje llamado Abraham, que realmente obedeció a Dios. Obedeció con todo su corazón y no estuvo ahí quizás preocupado y a dónde voy a llegar. Imagínate que alguien te dijera a ti, ¿sabes qué? Deja esto, deja aquello y ve a tal ciudad. Y seguramente empezarás a cuestionar, ¿y dónde voy a llegar? Pues si no tengo dinero, ¿y qué voy a comer? ¿Y dónde voy a trabajar? No sé cuánto pensarías en tu corazón y en tu mente. Pero Abraham, por cuanto obedeció al Rey de Reyes, él salió sin preguntar nada. Se fue. ¿Qué vemos? Un corazón obediente, un corazón que amaba a Dios, un corazón que realmente estaba haciendo la voluntad de Dios y se fue, ¿sí? De la misma manera, ¿cuántas personas nos ha hablado? Igual Dios a través de otras personas, y Dios tiene buenos planes para cada uno, pero cuanto la desobediencia realmente no está reflejando nuestras vidas, y por eso que nuestra vida o nuestro cristianismo realmente está como está, ¿sí? Está como está, porque nosotros somos la sal de esta tierra, nosotros somos la luz de este mundo, y como dice el libro de San Juan, el que realmente, el que ama a Dios, mi palabra guardará, dice la palabra. Mas sin en cambio, cuando no se guarda, cuando no se pone en práctica, por eso que la persona no ha sido cambiado su vida. Todavía hay enojos, todavía hay mentiras, todavía le agrada el mundo, todavía no se está haciendo su propia voluntad. No, yo creo que Dios nos ha hablado no solamente domingo a domingo, sino varias veces nos ha estado hablando la palabra de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué más? Vamos a ver otro personaje que nos dice aquí la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo número 6, nos dice de la siguiente manera. Génesis, capítulo número 6, y vamos a ver lo que dice el versículo número 14 y 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hablando Dios a Noé, dice así: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. O sea, aquí vemos otra indicación de Dios que le da a Noé, ¿sí? Dios, si tú lees con cuidado, un versículo antes, Dios ya había determinado lo que iba a ser Dios aquí en esta tierra. Dios ya había determinado lo que iba a hacer con toda la raza humana aquí en esta tierra. Y entonces Dios se acerca a Noé, Dios se acerca a este hombre llamado Noé y le da una indicación, mira, como diciendo, mira, he decidido hacer esto. Hazte un arca y lo vas a hacer de esta manera. Y seguramente Noé no nos dice exactamente lo que realmente, pero seguramente fue diligente y compró la madera, la cepilló, la armó, la calefacteó por dentro y por fuera, y realmente varios cubículos o cuartos, podríamos llamar así. Fue diligente para responder el llamado de Dios. Él no dijo, ¿a poco pues lo voy a poder hacer? Pues es muy grande, es muy pesado el trabajo, etcétera, etcétera. No, él fue diligente. Si Dios me dijo que las medidas van a ser así, y por cuanto ha determinado que va a pasar esto, pues entonces Dios lo va a hacer, lo va a cumplir, porque lo ha determinado el Rey de Reyes. Entonces, vemos aquí cómo es que Noé fue obediente a Dios, cómo es que Noé era una persona muy importante delante de la presencia de Dios. Entonces Dios se acerca a este hombre llamado Noé. ¿Para qué? Para decirle, para encargarle lo que debería de hacer. Y Dios también a ti te ha hablado muchas veces, y qué es lo que debes de hacer, y debes de quitar el enojo, debes de quitar la amargura, debes de quitar tus malos pensamientos, debes de quitar muchas cosas en tu vida. Pero muchas personas no lo han hecho. Muchas personas se lo dejan todo es decir, todo a las cosas, que Dios haga todo y yo no voy a hacer nada.
Yo creo que vemos aquí la palabra de Dios, cómo es que personajes que fueron obedientes a las indicaciones de Dios, mira, ellos terminaron su vida delante de la presencia de Dios. Yo creo que debe de cambiar nuestra mentalidad, que este año que estamos quizás iniciando, tu mentalidad debe de ver un cambio. Tu corazón debe de haber ese verdadero cambio que realmente hace Dios. Lo que la religión, lo que los movimientos no lo hacen, Dios lo puede hacer con cada una de las personas que realmente están interesados a buscar con seriedad de las cosas espirituales. Así como Noé vemos que respondió el llamado, él no quiso decir, pues, ¿en dónde lo voy a comprar? ¿En dónde voy a ir? ¿En dónde venden la madera? ¿En dónde venden, no sé, lo que voy a calefactear aquí? ¿Dónde venden los materiales? Él fue diligente para hacer todo lo que Dios le dijo. Y si tú no eres diligente para cambiar o lo que quieras quitar en tu vida, pues mira, te vas a perder de muchas bendiciones. Te vas a perder por de muchas bendiciones y espérate, no solamente las bendiciones, sino tu alma se puede perder por la eternidad. Es que es muy delicado esto. Yo creo que aquí debe de haber una decisión. O obedeces a Dios o vas a recibir las consecuencias. Obedeces a Dios o vamos a ser descalificados delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios es algo muy claro y nos dice claramente de qué te sirve ganar el mundo si al final se va a perder el alma. Mateo 7 nos habla, no todo el que me dice Señor va a entrar al cielo, no todo. ¿Quiénes van a entrar entonces? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese va a entrar. Te quiero decir, no juegues con tu alma. No juegues con este mundo. No coquetees este mundo, porque te puedes perder. Cuando nos habla Santiago 4:4, no lo traigo aquí ni apuntes, pero nos dice algo muy importante. Cuando nos habla Santiago 4:4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. Como diciéndonos Dios, ¿no sabes esto? ¿No sabes esto que si tú vas a hacer a tu propia voluntad, no sabes esto que te vas a perder? ¿No sabes esto que si tú vas a hacer tu propia voluntad, que tu corazón te va a jalar hacia el mundo, te vas a perder por la eternidad? ¿Por qué? Porque dice, cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. Entonces, ¿quién te va a salvar? ¿Quién te va a perdonar cuando se hace uno un enemigo de Dios? Ninguno. Entonces, ¿qué tan importante es la obediencia? Sí, es muy importante la obediencia. ¿Es importante entonces el llamado de Dios a ser obedientes? Sí, es importante. Porque cualquiera que se hace un amigo del mundo, si mi corazón me jala para acá, a este mundo, si el mundo es muy fuerte, pues dice la palabra de Dios, pues como una corriente, te va a arrastrar. Y si no te paras bien, te va a arrastrar. Entonces, por cuanto nosotros que nos reunimos domingo a domingo, traemos una Biblia, pues tiene que haber una diligencia para que Dios haga la obra en cada corazón de la vida de los seres humanos. Pero muchos de ustedes se acomodaron. Te quiero preguntar, ¿quién te ministra a ti? Ah, no, hermano, yo Dios y yo solo. Entonces, ¿para qué Dios puso pastores? ¿Para qué Dios puso evangelistas? ¿Para qué Dios puso maestro? ¿Para qué? Pues aquí dan las escrituras que Dios puso todos estos personajes, ¿para qué? Para ser edificados.
¿sí? Ser edificado su iglesia, ser edificado a las personas que realmente quieren entrar al cielo. Pero luego yo veo, pues ya está como una rutina. No, tú tienes que buscar ayuda, tienes que abrir los ojos, tienes que abrir tu entendimiento, que realmente así lo dijo Dios y así será. Pero muchas veces no se hace eso, ¿sí? Cuando Dios se acercó a un personaje, vamos al libro de Mateo, por favor. Libro de Mateo, capítulo número 9, y vamos a dar lectura a lo que dice aquí el versículo número 9. Y ya te imaginas quién es, y lo ves, etcétera, etcétera. Y no puso excusa, no puso pretexto. Es que tengo que aprender más para seguir a Cristo. Es que yo creo que me falta un año más para poder aprender más. Y yo creo que me faltan 2 años. ¿Cómo ves? Es que no es cuando tú quieres. Es cuando Dios tiene misericordia. ¿Qué dice el versículo número 9? Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Un personaje importante, un personaje llamado Mateo importante que estaba allí en el banco de los tributos cobrando seguramente pues, una buena cantidad de dinero, pues aquí está el dinero, pues ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo voy a dejar esto? Y pues mira, ¿de qué voy a vivir? Pues de aquí pues sale para todo. Pero entendió este personaje, llamado Mateo, dejó las cosas materiales y siguió a su Señor, siguió a Jesús. Siguió a Jesús. Recuerda que tú y yo vamos de paso aquí. Recuerda que tú y yo vamos de paso. ¿Cuánto tiempo vas a tardar aquí, vivir aquí en este mundo? ¿70 años? ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios? ¿90? ¿80? 70 y 80 años, ¿sí? Eso dicen los más robustos. Entonces, por cuanto Dios dijo que esa es la vida del ser humano, pues ya te imaginarás que si tú tienes 70 años, no queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo. ¿Qué tiene que haber en el corazón de la persona? Un verdadero cambio, un verdadero llamado, un verdadero compromiso a Dios, ¿sí? Porque tarde que temprano vamos a estar delante de Dios. Y el día que esté yo delante de Dios, yo les compartí todo este mensaje, todos, ¿sí? En aquel día del juicio, escucha lo que te voy a decir. Nínive se va a levantar y nos va a señalar. Y te va a señalar, y te va a decir, mira, yo un solo mensaje escuché por parte de Jonás, y si no se arrepiente, si no arreglan su vida, esta nación va a ser destruida. Un solo mensaje escuchó, Nínive. Y tú has escuchado varios mensajes. Domingo tras domingo tienes la palabra y traes la Biblia, etcétera, etcétera. No se trata de aprender mucho. Vemos que Mateo quizás a lo mejor aquí dice, no, pues es que tengo que aprender más, ¿cómo crees? Voy a aprender, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. No. Dios, Jesucristo pasa por ahí, lo observa, lo ve, mira a este personaje, mira a esta persona, lo voy a llamar, porque lo que está haciendo no es correcto. Lo llamó, deja las cosas y se va con Jesús. ¿Y tú cuánto tiempo piensas vivir así? Yo creo que Dios ha tenido misericordia, te ha prolongado el tiempo, te ha prolongado los años, te ha prolongado el día, te ha prolongado mucho tiempo, ¿sí? ¿Para qué? Para obedecer a Dios, para que tú encuentres a Dios y estés haciendo la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que Dios ha tenido misericordia y yo creo que Dios ve acerca cómo has estado caminando con Dios, porque ejemplo nos dejó Cristo. ¿Quién obedeció? Vamos a ver qué ejemplo nos dejó Jesús. El libro de San Juan, por favor.
El libro de San Juan, capítulo número 6, ¿qué ejemplo nos dejó Cristo? Y entonces nos dice la palabra de Dios aquí está bien explícito la palabra de Dios. Libro de San Juan, capítulo número 6, y vamos a dar lectura a lo que dice aquí el versículo número 38. Libro de San Juan, capítulo número 6, el versículo número 38, hablando Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo lo vemos aquí en las Sagradas Escrituras, obedeciendo ¿a quién? A su Padre Celestial. Ejemplo nos dejó Jesucristo. ¿A qué vino? Dice, mira, voy a hacer la voluntad del que me envió. Voy a hacer la voluntad del que me envió. No caminó Jesucristo aquí nada más porque, pues voy a caminar y así voy a hacer y así voy a hacer. No, venía de arriba el mandato. Vas a hacer así y así. Obedeció Jesucristo. Siendo Dios, obedeció y obedeció bien. Imagínate tú que estás obedeciendo parcialmente. Pues no estemos perdiendo el tiempo. Yo creo que si Dios nos habla a través de su palabra, es porque nos ama, ¿sí? Es porque se ha dignado acercarse con cada uno de nosotros. Entonces, vemos aquí a Jesucristo cómo obedeció a su Padre Celestial. No hacía su propia voluntad, sino del que le envió, a Dios. ¿Qué más podemos ver? Libro de San Juan, capítulo número 8. Libro de San Juan, capítulo número 8, y vamos a dar lectura a lo que dice aquí, el versículo número 29. Libro de San Juan, capítulo número 8, y vamos a dar lectura a lo que dice el versículo número 29. Dice de la siguiente manera: porque me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Voy a volver a dar lectura. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesucristo, el Hijo de Dios, no hacía lo que quería Él. Hacía lo que le agradaba a su Padre Celestial. Hacía lo que realmente le agradaba, sí. Y la pregunta que podríamos decir igual: ¿tú estás haciendo las cosas para agradarle a Dios? ¿Tú estás haciendo las cosas para agradarle a tu Señor? ¿Tú estás haciendo las cosas para agradarle al Rey de Reyes? ¿O quién estás haciendo? ¿Para qué estás haciendo las cosas? Porque recuerda lo que dice la palabra de Dios. Cuando nos habla Dios a través de su palabra, cualquier persona que tiene un pleito con su esposo, con su esposa, con su prójimo, no esperes que te escuche Dios. Dios dijo cómo. Dios dijo cómo que deberíamos de tener, como dice el libro de San Mateo 5, bienaventurado el de limpio corazón, porque eso verán a Dios. ¿Sí? Pero cuando hay una contención entre el esposo y la esposa, dijo Cristo, no. Sus oraciones no van a llegar a mi presencia. Entonces, vemos aquí Jesucristo cómo estaba caminando con su Padre Celestial, cómo era obediente Jesucristo, el Hijo de Dios, y yo creo que Dios, por cuanto realmente Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros, y yo creo que Dios ha visto nuestra necesidad, y yo creo que Dios quiere que tú seas una persona obediente. ¿Para qué? Para que encuentres el perdón de los pecados. Es muy importante entonces entender que Dios es santo, claro que sí. ¿Es bueno entonces la obediencia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque realmente cuando nos dice el libro del autor de Hebreos 4, cuando nos dice que está el lugar para reposar a todo su pueblo, pero dice que muchas personas no les aprovechó el oír por no ir acompañado de fe. Aquí hay dos tipos de personas. Unos que creen
otros que no creen, ¿sí? ¿Está la promesa para entrar al cielo? Sí, pero algunos no creen con todo su corazón. Y eso es muy importante entonces de entenderlo, que si Dios lo dijo así, es que porque así será. Si tú vienes aquí debes de cambiar tu mentalidad, debes de cambiar tu corazoncito, de creerle a Dios, porque Dios, su iglesia, pues hay obediencia. Allá en el cielo no hay desobediencia. Todos son obedientes. Ahí nos dice la palabra de Dios que están los ancianos orando, postrado y diciéndole, santo, santo, santo. ¿Sí? Imagínate que Dios conoce a todos los corazones. Imagínate que Dios que te conoce a ti, me conoce a mí, nos conoce a todo. ¿Tú crees que no sabe cómo está nuestro corazón? Claro que sí. Claro que sí. Y entonces vemos cómo es que ahorita, en estos tiempos, cómo es que Dios se ha acercado con muchas personas. ¿Para qué? Para instruirles acerca de la obediencia. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Por favor, acompáñame al libro de Hebreos, capítulo número 5, y nos dice la palabra de Dios, el versículo número 8. Libro de Hebreos, capítulo número 5, el versículo número 8, y dice de la siguiente manera: aunque era hijo, hablando de Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿qué? La obediencia. Aprendió la obediencia. Jesús, Dios, obedeció a su Padre. Cualquiera de nosotros que no obedezca la palabra de Dios, se puede perder. Se puede perder. Dios lo dijo, ¿sí? Es bueno la obediencia. Es bueno poner en práctica lo que escuchamos, hasta lo que tú entiendas. Ya lo que tú no entiendas, bueno, pues eso ya, pues que el Espíritu Santo te lo va a revelar, te lo va a mostrar, ¿sí? Pero todo lo que tú sabes de hacer lo bueno, pero no lo hace, al contrario, se va a ir acumulando, porque la palabra de Dios lo dice. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces vemos aquí la palabra de Dios, cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, Él fue obediente. ¿Sí? Aprendió la obediencia, aprendió de su Padre, acerca cómo es que de los recabitas, ahí nos habla como unos personajes que ni siquiera era el pueblo de Dios, eran unos recabitas que, vamos a decir, estaban lejos. Mas, sin en cambio, les dio unas indicaciones a su Padre y les dijeron, mira, ustedes nunca van a tomar vino. Nunca van a tomar vinos, y entonces ellos obedecieron por la indicación de su Padre terrenal y les pusieron ahí el vino, les pusieron ahí los tazones y listo ya como para tomárselo. Ellos dijeron no, nuestro Padre nos dijo que no deberíamos de tomar. Ellos fueron obedientes, ¿sí? Ellos fueron obedientes. Y por último, acompáñame al libro de Filipenses, por favor. Libro de Filipenses, capítulo número 2, cómo es que Dios, a través de la palabra, nos habla, cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo Dios, Él fue obediente. Imagínate que cómo es que muchas personas no son obedientes. Entonces entendemos que realmente nosotros, como seres humanos, debemos de poner en práctica lo que escuchamos, lo que entendemos acerca de la palabra de Dios. Libro de Filipenses, capítulo número 2, y vamos a dar lectura a lo que dice el versículo número 5 al versículo número 8. Dice de la siguiente manera: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí? Algo muy importante.
Y estando en condición de hombre, verso 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él obedeció, nos vino a poner ejemplo. Nos vino a poner ejemplo, ¿para qué? Para que todos sus hijos, para que todas sus hijas, igual sean unas personas que sean obedientes a Dios. No hay mezclas aquí en esta vida cristiana. No hay mezclas, no hay cosas algo liberales como en otros lugares. No. Dijo Cristo, el que anduviere por este camino, por torpe que seas, no te vas a extraviar jamás. Eso lo dijo. Pero si no hay una verdadera obediencia, pues realmente entonces, ¿qué esperanza hay para el hombre? Va a perecer y se va a perder por toda la eternidad. Entonces, qué bueno que tú vienes aquí, qué bueno que escuches la palabra de Dios, y te invito que realmente seas una persona radical con decisiones, porque la decisión que vas a tomar, eso es lo que va a determinar tu vida, bien o mal. Pero eso va a ser lo que va a reflejar, lo que va a determinar la vida de cada uno de los seres humanos. Es importante entonces no temerle a los hombres, sino temerle a Dios. Por amor a Dios quiero obedecer, porque realmente te ha dado el tiempo suficiente para que tú, con la ayuda de Dios, puedas ser transformado, puedas ser cambiado hasta acá lo más profundo del corazón. Eso lo hace Dios. Cerremos nuestros ojos y meditemos la palabra de Dios. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que realmente tuviste el tiempo suficiente para poder escuchar la palabra de Dios, porque si no eres obediente a la palabra de Dios, ¿qué te garantiza amanecer mañana? ¿Quién nos garantiza de aquí 8 días que estemos aquí? Ninguno. En un abrir y cerrar de ojos, la vida de los seres humanos se puede ir así. Entonces, si así lo entendemos, pues ¿por qué no ser obediente a Dios? Que tu vida refleje a Cristo. Que tu vida sea cambiada. No parcialmente, sino una vida que le agrade a Dios. Porque vimos, y tú ya conoces la historia, solamente tomé algunos pasajes que lo que estuvimos viendo. Saúl, al no cumplir la palabra de Dios, ya te imaginas lo que le pasó. Salomón, al no obedecer a Dios, ya te imaginas su corazón, como nos dice la palabra de Dios, fue desviado por las mujeres. Entonces, si nosotros no obedecemos a Dios, estos personajes muy cercanos estaban, y si nosotros no obedecemos a Dios, ¿qué nos esperas? Es bueno aprender a obedecer a Dios, porque es como va a tener comunión contigo. Y si tú no has recibido, es decir, alguna contestación de parte de Dios, pues más bien podríamos decir, pues más bien chécate, ¿por qué no? Porque dijo Cristo, todo lo que pidieres en el nombre de Jesús, creyendo, lo recibirás. Eso dijo Cristo. Pero si no has obtenido alguna respuesta, pero pues es que no es Dios. Puede haber algo en tu vida. Y puede haber. Mientras hay vida y esperanza, pero nadie nos la garantiza. Nadie nos lo garantiza que de aquí a 8 días vamos a estar. Sé diligente en responder el llamado. Sé diligente en ser obediente a la palabra de Dios. Sé obediente en
poner en práctica lo que el Espíritu Santo te habla día con día. Háblale a Jesús en lo que está el canto, en lo que está la administración. Háblale a Jesús. Aquí está Dios, aquí está el Rey de Reyes. Bendito sea el nombre de Jesús, que por su grande misericordia estamos de pie aquí. Es porque le ha placido Él. Si no fuera así, tú no estuvieras aquí. Entiende una cosa, no estás por casualidad. Nadie está aquí por casualidad. Es porque Jesús, el Hijo de Dios, le plació. Porque Jesús vio nuestra necesidad. Háblale a Jesús. Eres digno de obediencia por toda la eternidad. Tú eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Gloria a tu nombre, Jesús. Tú eres santo. Gloria a tu Tú eres santo santo nombre. y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. Bendito eres, Jesús. No hay otro Dios así, porque no hay otro Dios. Bendito eres, Dios. Porque no hay otro Dios. No lo hay, Señor. Solamente tú, Señor. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Eres santo y tu gloria llena el Así es, templo. Así es, Me Señor. gozo en Así es, Dios. adorar, porque no hay otro Dios. Así es, Jesús. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo, Dios, y pronto te veré. Aleluya, Jesús.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Jesús. Gracias te damos, Señor, porque no son los mensajes que cambian, Señor, el corazón, sino es tu Santo Espíritu, Señor. No son los hombres que cambian, Señor, Padre, el corazón, la mente, sino es el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, aviva tu obra en medio de estos tiempos, Señor. Padre, para que sean todos los seres humanos, pero principal de todos los que estamos aquí, que tú cambies el corazón para ser obedientes, Señor, a tu palabra. Porque así como dice el canto, Señor, tú eres digno, Señor, de toda honra, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos hablas a tiempo, Señor, y entendemos, por cuanto nos hablas a tiempo, Dios, Padre, sabemos que nos amas mucho, Señor, hasta ahorita. Llévate toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. La reunión ha terminado. Cuídense mucho. Despídete el que está.